Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, y regresamos nuevamente con Vive la Noticia. Hoy un tema muy importante para todos nuestros asociados, seguidores a nuestras diferentes redes sociales. Hoy en Vive la Noticia hablaremos y conoceremos las reflexiones que nos deja esta Semana Mayor, ya a puertas de terminar esta Semana Santa. Pero Evelyn, yo quiero que usted le presente a todos nuestros seguidores el invitado que tenemos el día de hoy. Así es, Paula, ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo el padre Javier Riveros. Él es sacerdote y miembro de la congregación Jesús y María, eudista y provincia de Minuto de Dios. También es director de la emisora Minuto de Dios aquí en la ciudad de Bogotá y Medellín. Padre Javier, muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en El Solidario. Muy buenos días, Evelyn y Paula. Un gusto compartir con ustedes y todos sus oyentes. Bueno, padre, para nosotros es un honor que nos acompañe el día de hoy. Bueno, ya para iniciar, para entrar en nuestro tema, ya que aquí todos nuestros oyentes están muy pendientes el día de hoy. Padre, ¿qué es y para qué? ¿Cómo celebramos nosotros los colombianos la Semana Santa? Bueno, la Semana Santa decimos que es la Semana Mayor. Yo creo que realmente sí es la Semana Mayor. La Semana Santa es como el corazón del año litúrgico cristiano, donde se celebra el misterio central de la vida de un hombre que padeció, que murió en una cruz, pero que resucitó, que está vivo y de quien confesamos desde la fe que es el Señor. La Semana Santa celebra esos misterios centrales, pero ¿por qué lo celebra? Porque descubre en ellos una luz, una gracia, un don para todo ser humano, para toda la humanidad. Por eso es que creo que es es la celebración de la Semana Mayor, en tanto que es donde está el misterio central de la fe cristiana, pero yo creo que ahí hay cuando hablamos de fe cristiana hablamos de Dios y hablamos del hombre, y lo que celebramos aquí no es solamente algo de Dios, sino también de la humanidad, algo que tiene que ver con el ser humano, profundamente con el ser humano, y que está entrañado dentro del mensaje de Jesús de Nazaret, a quien celebramos y confesamos como Jesucristo. De tal manera que en la Semana Santa hay unas celebraciones que no se quedan solamente en unas ceremonias que no tienen nada que ver con la gente, o que no tienen nada que ver con el mundo, o que no tienen nada que ver con la vida, o que no tienen nada que ver con las personas, sino todo lo contrario. Un misterio, un evento, un acontecimiento que tiene todo que ver con el hombre de hoy y de todos los tiempos, con el ser humano de todas las épocas. Y si ustedes me lo permiten decir aquí, para mí creo que esta celebración trasciende el ámbito meramente religioso, a lo que estamos solamente acostumbrados, pensar que la Semana Santa es un tema solamente religioso que tiene que ver de pronto con templos, con curas, con monjas, con gente piadosa, pero como que no tiene que ver con el mundo, no tiene que ver con la vida, no tiene que ver con la gente, y ese es nuestro gran problema. Ese es nuestro gran problema, a mi juicio, porque yo creo que realmente lo que celebramos aquí, aunque tiene que ver con Dios, realmente tiene que ver con el hombre. Y aunque es un tema religioso, realmente trasciende lo religioso, y esto tiene implicaciones sociales, educativas, económicas, políticas, hasta geográficas, hasta de naturaleza y de ecología, es decir, de todo lo que acontece en la vida del ser humano, del planeta Tierra, y hasta te diría del sistema solar y del universo y del cosmos. Entonces, realmente sí es la Semana Mayor, si descubrimos este sentido profundo como la memoria viva de Jesucristo, el hombre, pero también Dios, el hombre Dios,
que viene a revelar a toda una humanidad todo lo referente a Dios, pero también todo lo referente al hombre. Padre Javier, yo quisiera, antes de seguir con más preguntas, hacer una pregunta aquí que me surge en este momento, de acuerdo a esta charla que estamos iniciando sobre la Semana Mayor y sobre todas estas reflexiones que nos va dejando la Semana Santa que hemos pasado durante estos días. Usted habla de unas celebraciones, ¿no? Yo sí quisiera, Padre Javier, que habláramos un poquito de cuáles son las celebraciones que se hacen en esta Semana Mayor y cómo las podemos llevar y aplicar a nuestra vida de una forma de pronto como reflexiva. O sea, ¿qué significado tiene cada celebración y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Porque no es solo decir, bueno, pasó la Semana Santa, la Semana Mayor, que hay quienes que de pronto lo ven como el vacacionar, ¿no? Estas son unas vacaciones que nos vamos o que nos dimos durante esta semana. ¿Cómo es esa parte, Padre Javier? Jesús de Nazaret fue un caminante, un peregrino, un evangelizador. Y nos cuentan los evangelios que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén y entró acompañado por una muchedumbre que más bien era de gente del pueblo y del vulgo. No eran las autoridades ni religiosas, ni políticas, ni económicas del momento, pero la gente del pueblo, los más humildes, como que lo acompañaron, como que le dieron una entrada especial, aclamada a Jesús, a la ciudad de Jerusalén, aclamándolo con cantos, con hosanas, con vivas, y eso es lo que celebramos al inicio de la Semana Santa, que es el Domingo de Ramos. Ya lo celebramos hace 8 días prácticamente, y es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Lo significativo aquí es que el que entra supuestamente es un rey, pero entra en un burro. Supuestamente es un rey, pero entra sin armas. Supuestamente es un rey, pero entra sin poder, aparentemente. Realmente, este que entra trae un poder diferente. Su poder no es un poder económico, su poder no es un poder militar, su poder no es un poder del mundo, es otra clase de poder, y ciertamente va a desestabilizar las instituciones religiosas, políticas, económicas, sociales de Jerusalén, y por eso lo van a ver como un peligro, como una amenaza, y mientras unos lo aclaman, otros lo quieren condenar, otros lo quieren acabar. Sin embargo, lo que Jesús ha hecho todo el tiempo es perdonar pecadores, sanar enfermos, a socorrer a los más necesitados. Ese ha sido su mensaje, un mensaje de amor, de perdón y de servicio, pero que un servicio que no es comprendido por las autoridades. Ese Domingo de Ramos, ante todo, es la entrada triunfal de Jesús en el corazón, pues en el pueblo, y el significado para nosotros podría ser cómo nosotros somos capaces de recibir en nuestro corazón un mensaje nuevo, un mensaje diferente, no basado en el poder económico, no basado en el poder militar o la fuerza bruta, no basado en la violencia, ni en el ego, ni en la vanidad del poder, sino en la humildad. ¿Somos capaces nosotros de darle una entrada triunfal a la humildad en nuestro corazón? ¿Somos capaces de darle una entrada triunfal al amor, a la ternura, a la compasión, a la misericordia, al servicio, a la gratuidad? ¿Será que aclamamos eso y decimos hosana y bienvenido y bendito el que viene en nombre del Señor, y entender ya desde la fe que es que así es Dios, que Dios no es como nos lo imaginamos, allá un rey poderoso que somete a todo el mundo, y más bien de pronto este es un Dios que desconcierta porque es un Dios absolutamente pobre, humilde y sencillo? Esa es primera reflexión, Domingo de Ramos. De ahí nos vamos al triduo pascual, que es jueves, viernes y sábado. Hoy estamos en sábado, son 3 días que realmente, por eso se llama triduo, porque está en 3 partes, pero es un solo misterio. Y como si fuera una sola celebración en 3 partes. Comentemos las 3 partes de una manera sencilla. Jueves Santo, este mismo Jesús de Nazaret, que entró triunfalmente a Jerusalén, percibe y se da cuenta que está en peligro, que no todos creen en él, que lo quieren matar y que su muerte, ahí va a haber un juicio, y él ve que ese juicio es inminente. ¿Qué hace él? Orar. ¿Qué hace él? Hacer una cena
una cena como de despedida, es la última cena, y entonces en esa última cena él sobre todo tiene un gesto muy importante que es que se levanta de la mesa y le lava los pies a sus discípulos, y entonces dice, mire, ustedes me llaman el Señor y lo soy, me llaman el Maestro y lo soy, pero yo que soy el Maestro y que soy el Señor, yo les voy a lavar los pies a ustedes. Esa es una labor de los esclavos, de los más humildes. Venga, láveme los pies porque yo soy el poderoso. Pues aquí el poderoso está diciendo, yo soy el poderoso, pero yo como poderoso les voy a lavar los pies a ustedes. Y él mismo lo hace y los lava. Tan escandaloso es el gesto de Jesús que uno de ellos les dice, no, a mí no me vayas a lavar nunca los pies, ¿cómo se te ocurre? Y él le dice, es que si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo, tú verás. Entonces, no, sí, lávame los pies y hasta la cabeza y lávame todo, le dice el discípulo. Pero es un gesto profético, una inversión del poder. El poder no para dominar, sino el poder para servir. Y luego, pues, instituye la Eucaristía cuando dice, mire, este pan lo voy a partir, es un pan partido. Y él se representa, yo soy este pan partido, porque mi vida es una vida que se parte por los otros y que se da en alimento para los demás, para que los demás coman, para que los demás vivan. Y esta copa es la alianza de mi sangre que yo voy a derramar por ustedes para una nueva alianza basada en mi sangre, una nueva alianza basada en el amor y en la gracia, no una ley como antes grabada en tablas de piedra, sino una ley que sea grabada en los corazones. Y dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Esa es la Eucaristía, ese es el Jueves Santo. Aplicación espiritual de eso, muchísimas, pero digamos, la del lavatorio de los pies. Bueno, lavémonos los pies los unos a los otros. Estamos en una sociedad donde no nos lavamos los pies, nos los ensuciamos todo el tiempo. Y no solo los pies, le ensuciamos el rostro, la cara, las manos, el nombre, la imagen. A cuanto persona nos dé la oportunidad, la enlodamos, la ensuciamos. Vaya usted que cometa un error y le publican su error, su pecado, su falta. En estos días ustedes hemos visto en las redes sociales, todo el tiempo pasan estas cosas. Lo que pasa es que los mismos que condenamos somos los mismos que cometemos esas mismas cosas u otras peores en otros campos. Entonces somos pecadores que juzgamos a otros pecadores porque los otros pecadores cometen pecados que yo no cometo, pero yo cometo otros. Entonces aquí no hay quien se salve, aquí no hay quien se crea realmente inocente o limpio o libre de pecado. Jesús lo dijo, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Pero nosotros sí en la sociedad tendemos a ser una sociedad que lapida a las personas, una sociedad que condena a los otros, una sociedad que solamente está mirando los errores, los pecados y los defectos de los demás sin ver los propios, sin ver los de cada uno. Y ese es el gran problema. Y Jesús ahí, pues en ese lavatorio de los pies está diciendo, no, venga, que estamos aquí es para lavarnos los pies los unos a los otros, no para dominar, sino para servir. Es una enseñanza sobre el servicio. Y luego la Eucaristía, pues es una manera de vivir. La Eucaristía es más que un rito, una celebración, es un estilo de vida, es una propuesta de vida. Es que tú hagas de tu vida un pan partido y una sangre derramada. Es que tú hagas de tu vida un don para los demás. Es que tu vida sea una Eucaristía. Es decir, que tú vivas para entregarte a los demás, para servir a los demás, para salvar a otros. Y si yo he celebrado la Eucaristía o el Jueves Santo, ese es el sentido profundo. ¿Cuál es el peligro? Que yo creo que a veces nos quedamos solo en la ceremonia, solo en el rito, y solo que el Padre termine rápido la misa, y ya cumplí con esto, y salgo de la misa a hacer todo lo contrario de lo que hizo Jesús. Entonces yo salgo de la misa a seguir hablando mal de la gente, salgo de la misa a seguir peleando con el vecino, salgo de la misa a seguir tirando la basura en la calle, salgo de la misa a hacer lo mismo. Entonces no hice nada. Jueves Santo. Viernes Santo. Viernes Santo, pues este Jesús ya llega al juicio, es condenado, es llevado a la cruz, es la muerte más humillante y dolorosa,
era un castigo romano, no judío, y ahí colgaban a los malditos, porque dice la escritura, maldito el que muera en un madero, el madero de la cruz. Jesús, siendo el bendito, muere como un maldito. Jesús, siendo el inocente, muere como un culpable. Jesús, siendo limpio, muere como el más sucio de todos. Y bueno, él muere ahí en la cruz. ¿Cómo muere? Como un cordero llevado al matadero, lo que decía la profecía de Isaías. Muere en su ley. ¿Cuál es su ley? Muere amando, muere perdonando, muere entregando su vida. Ahí están las 7 palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces no condena a nadie. Todos mereceríamos el castigo. Yo creo que después de la muerte de Jesús lo que debió haber fue un gran castigo divino para toda la humanidad, pero realmente no hubo ningún castigo. Lo que hubo fue perdón y absolución. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No condenó, no castigó ni su propia muerte. Solamente en esa palabra sería ya suficiente para entender toda la Semana Santa. ¿Qué sentido tiene que nosotros sigamos matándonos? ¿Qué sentido tiene que nosotros sigamos haciéndonos daño cuando ya Dios, en la persona de Jesús, nos ha perdonado? Y cuando hasta la muerte de Él la perdona, pero Él nos dice no sigan en lo mismo. Eso es para pensarlo. Bueno, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También dice, tengo sed, porque es la sed de un crucificado, que está agónico y que está esperando quién socorre la sed del otro, quién socorre el hambre y la sed de alguien. ¿Habrá alguien que se preocupe por el hambre y la sed de otras personas? ¿Habrá alguno que se preocupe? Esa es la pregunta. O también, hijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Pues es que tenemos madre, es que no estamos desmadrados. Tenemos madre y hay padre y hay familia. Y hay hijos, hay relaciones que son vitales para toda la humanidad. La relación de un papá y de una mamá, la relación de un hijo. Esas son relaciones vitales y fundamentales. No en vano Dios se revela como padre y como hijo y nos hace sus hijos. Y además nos deja una madre en la figura de la Virgen María y junta eso, todo eso junto a la cruz del dolor. Nunca estamos abandonados, nunca estamos desamparados, aunque lo experimentamos. Jesús mismo lo dice en la cruz, otra palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es experimentar el abandono, es experimentar la soledad, es experimentar el rechazo, la traición. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido eso? Soledad, traiciones, rechazos. ¿Cuántas veces no nos quedamos solos cuando estamos en una buena causa, cuando queremos ser honestos, cuando queremos decir la verdad, cuando queremos hacer un trabajo y nos quedamos solos? Porque el resto quiere hacer lo contrario, lo quiere hacer de otra manera. Es difícil. ¿Cuántas veces nos quedamos solos cuando nuestra propuesta es una propuesta de amor, de fe, de esperanza, y más no de violencia, de poder económico, de dominación, y nos quedamos solos? Pues para consuelo de todos, Dios es el primero que se queda solo, siendo Dios, y sigue siendo Dios, y sigue haciendo la historia así nosotros todavía no lo entendamos. Y este fue el Viernes Santo y murió en la cruz. Ahí están todas las 7 palabras, pero murió dando vida, murió perdonando. No murió maldiciendo a nadie, no murió condenando a nadie, no murió criticando a nadie, no murió condenando a nadie. Hubiera podido morir maldiciendo a todos por lo que hicieron con él, siendo que él era justo, el único justo, pero no, murió así. Hasta salvando al otro ladrón, al que sí era culpable, a ese le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el otro le suplica, oye, acuérdate de mí en tu paraíso, en tu reino, si es de verdad, acuérdate de mí. Y le dice, sí, tranquilo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que hasta el último minuto el Señor salva a todos y tiene la capacidad de cambiarle la historia y la vida a cualquier ser humano. Así venció la muerte,
venció el mal, venció el dolor y nos enseña que hay algo más poderoso que el dolor, que el sufrimiento y que la muerte misma, y es el amor. El amor vence la muerte, el amor vence en el dolor, el amor vence en el sufrimiento. No es que toda la vida tenga que ser un sufrimiento, no es que toda la vida tenga que ser un dolor, no es que Dios se deleite en el sufrimiento o en el dolor o en la muerte, todo lo contrario. Dios es el Dios de la vida, Dios es el Dios de la esperanza, Dios es el Dios de la alegría y de la paz, pero cuando en la historia humana aparece el dolor, aparece el sufrimiento e incluso la muerte, Dios aparece también con su infinito amor para salvar al hombre de esas realidades, con la fuerza del amor. Como si Dios dijera, si amas y si te mantienes en el amor, vas a superar tu enfermedad, vas a superar tu dolor, vas a superar tu tristeza y hasta la propia muerte. Porque la muerte no tiene la última palabra la tiene la vida y la última palabra la tiene el amor. Donde hay amor, hay vida. Donde no hay amor, no hay vida. Pregunté, aplicación, muchísimas. Pero pensemos en nuestra sociedad. ¿Hay amor en nuestra sociedad? Porque si no hay amor en nuestra sociedad, entonces lo que hay es muerte. Y es lo que vemos. Asesinatos, muertes, guerra, destrucción, hambre, indiferencia. Entonces estamos mal en eso. ¿Y por qué? Porque nos falta Dios. Ese es el gran problema. Como ustedes ven, esto no solamente es un problema religioso, como les decía al comienzo del programa. Tiene que ver con Dios, pero sobre todo tiene que ver es con el hombre. Porque Dios no es el problema. El problema no es Dios. El problema es el hombre. El problema somos nosotros, los seres humanos. Lo que hacemos con la vida. Entonces, ahí está el punto. ¿Nos amamos o no nos amamos? ¿Estamos salvando este planeta o destruyéndolo? ¿Salvamos gente o acabamos gente? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cuántos crucificados hay hoy en día? ¿Sigue habiendo crucificados? Claro, hasta en las redes sociales, en las ciudades y en los campos, o en tu propia familia. Alguien puede estar crucificado en tu familia también, o en tu trabajo, en la oficina. Aquí en el programa de radio, tal vez yo sea el que estoy crucificado con sus preguntas, pero siempre hay un crucificado. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Tenemos compasión? ¿Tenemos misericordia? ¿Somos compasivos, empáticos, tolerantes, pacientes? ¿O solo somos jueces? ¿O solo somos castigadores? ¿O solo somos gente insensible frente al dolor humano? Ese es el Viernes Santo. Y ahí el Señor, bueno, nos murió y nos salvó, venció la muerte. Y llega el Sábado Santo, que es la celebración de la Vigilia Pascual. Y en la Vigilia Pascual, pues es el triunfo de la vida. Hay unos signos muy bonitos en la Vigilia Pascual, que es el símbolo del fuego. El fuego es vida, el fuego es calor, el fuego es luz. El fuego es un símbolo aquí del resucitado y del espíritu, que da vida, que ilumina, que brilla la luz en las tinieblas, que da calor en el frío. Es el resucitado que viene a traer un fuego nuevo. Dice Jesús, cuánto desearía traer este fuego y que ya toda la tierra estuviera ardiendo en este fuego, pero no para chamuscar el mundo, para quemar el mundo, no, como algunos quisieran, sino más bien para encender todos los corazones en el fuego del amor de Dios, que sería muy diferente, que sería muy distinto, un fuego interno, que tú seas una llama del amor de Dios, que en tu corazón haya una lengua de fuego internamente, pero de fuego del amor de Dios, que calienta, que da calor donde hay frío, pero también que ilumina donde hay oscuridad. El otro símbolo es el símbolo del agua, que tiene que ver con el bautismo, y es que esa noche se renuevan las promesas bautismales. ¿Y por qué? Porque es que eso es el bautismo. La gran mayoría de nosotros somos bautizados, pero ni sabemos qué es el bautismo, ni entendemos eso. Pues el bautismo es una maravilla. El bautismo es lo máximo. El bautismo es un baño. ¿A quién no le gusta bañarse? ¿Cómo no nos gusta empezar el día bien bañados? Es eso. La Pascua es un baño. La Pascua es que nos bañamos porque ya con el paso de los días y el tiempo
estamos cansados, estamos sucios, la ropa se nos dañó, todo. Y la Pascua es que yo me baño y quedo como nuevo, quedo nuevecito. Es un baño de luz, un baño de gracia, un baño de amor de Dios, un baño de agua viva. Ese es el bautismo y esa es la liturgia bautismal. Esa agua es Jesucristo, esa agua es Jesús, esa agua es Dios, esa agua es el Espíritu de Dios. Esa es la vigilia pascual, que yo recibo el fuego de Dios, que yo me baño con Dios y que yo quedo nuevo con Dios. Y esa es la resurrección. Ya padecí el jueves santo, ya morí el viernes santo y ahora resucito el sábado santo en la vigilia pascual y por supuesto ya en el domingo de Pascua, que es el domingo maravilloso, el domingo sin ocaso, el domingo sin fin, porque es el domingo que anuncia que el amor ha vencido sobre la muerte y sobre el odio y que ahora lo que hay en adelante para todos es una vida nueva. Esas son las celebraciones centrales y principales de la Semana Santa, que como hemos dicho, no son solamente para ir a oír misa. Pues ir a oír misa, eso no le va a cambiar la vida a nadie, posiblemente. Aunque la fe viene por el oír, es importante oír, pero no solo quedarse en oír, sino en vivir, en experimentar, en practicar, en poner en acción esto, en entender que esto no es para cumplirle a Dios, esto es para cumplirnos a nosotros mismos, esto es para cumplirle a nuestras familias, a nuestros hijos, y déjenme decirlo, esto es para cumplirle a nuestro país, porque nuestro país es inmensamente creyente, cristiano, católico y no católico, pero cristiano en su inmensa mayoría, no importa. No importa que nos estemos divididos, aún menos creemos en Cristo, pero Dios no está dividido. Otra vez, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Pero bueno, pero somos cristianos, ok. ¿Y por qué entonces Colombia con tanta violencia, con tanta delincuencia? ¿Por qué uno no puede salir a una calle tranquilo porque le van a robar el celular, porque quién sabe si lo atracan, porque quién sabe qué va a pasar? ¿Qué quiere decir? Que tenemos una gran separación entre la fe que profesamos en Dios y la vida que llevamos. Entonces, a Dios lo dejamos allá en el templo, pero afuera son puros estragos y pura maldad. Entonces, ¿qué nos puede dejar esta Semana Santa? Una gran reflexión y un gran cambio de llevar a Dios a las calles, de llevar a Dios a las ciudades y a los campos, de llevar a Dios a la vida cotidiana, de llevar a Dios con nosotros, de llevar a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida cotidiana, porque Dios está ahí y no en otra parte. Padre Javier, muy interesante todo lo que nos dice para esta semana de reflexión que ya estamos culminando, esta semana mayor. Padre Javier, quisiéramos saber cuál es el valor y el legado del cristianismo, especialmente en nuestra sociedad actual. Mira, yo creo que son muchísimos, todos diría, todos los que estamos necesitando hoy para la humanidad, pero lo centraría en esto, el valor de la persona humana. Si hay algo que trae el mensaje de Jesucristo, es la dignidad de todo ser humano, que todo ser humano es un hijo de Dios, que todo ser humano vale, que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y por tanto a todo ser humano hay que admirarlo, hay que amarlo, hay que cuidarlo, hay que respetarlo, nunca agredirlo, nunca dañarlo, nunca afectarlo, nunca causarle ningún mal. De manera que el gran aporte del cristianismo es el valor de la dignidad de la persona humana y de ahí todos los grandes valores que se defienden en la sociedad, el valor de la educación, el valor de la salud, el valor del respeto al otro. Todo esto son valores cuyas raíces están en el cristianismo, en el evangelio, porque el evangelio es universal, es para toda la humanidad, de manera que hoy más que nunca necesitamos encarnar estos valores cristianos y tal vez como decía un poco al comienzo, ojalá que les quitáramos ¿cómo se llama? El rótulo solamente religioso, como decir, eso es allá de los religiosos. No, esto es humano, esto es de la humanidad, esto es para todo ser humano, creyente y no creyente.
Así es, Padre Javier, ahorita de acuerdo a lo que nos estaba explicando un poquito de estos actos religiosos y de estas celebraciones, hablábamos un poquito como de la guerra, ¿no? Como también como seres humanos nos encargamos de crucificar a Jesús cada que hacemos estos actos que no corresponden, o sea, que no son de bien para la humanidad. Yo quisiera, Padre Javier, que habláramos un poquito de la guerra y de ese genocidio de Israel-Palestina en nuestra historia que se vive recientemente, y no como dejar de lado como eso es allá, eso con nosotros no es, no, sino ¿será que esto es un reflejo de que realmente estamos alejados del mensaje cristiano? ¿Esta humanidad se está alejando de este mensaje cristiano? Absolutamente. Nos estamos alejando de la esencia del cristianismo y de la fe. El ejemplo que tú me pones aquí, pues de las guerras, es clarísimo. Israel y Palestina, en Jerusalén, la ciudad donde están las tres grandes religiones, judaísmo, islamismo, cristianismo. Pero como que no hemos entendido el mensaje todavía de la religión, porque estamos todavía divididos, estamos todavía peleando, estamos todavía en guerra, y estos genocidios de un lado o de otro son absolutamente inaceptables, desastrosos. Es la barbarie humana en toda su esplendor, y es la lejanía más grande que podamos nosotros testificar de Dios, porque Dios es amor, Dios es vida, nunca muerte. Y cuando matamos, así sea a nombre de Dios, así sea a nombre de la religión, estamos pecando, de un lado o de otro. El mensaje del Señor está por encima de partidismos, está por encima de ideologías, está por encima de comprensiones sesgadas del ser humano. Esto es un mensaje para todos, universal. La verdad es la verdad. La verdad no es relativa. El relativismo es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actual. Todo es relativo. Dios es relativo, el amor es relativo, entonces la verdad es relativa, todo es relativo y no es verdad. La verdad es la verdad y la mentira es la mentira. El bien es el bien y el mal es el mal, pero hoy estamos en una sociedad que confunde todos estos valores, y por eso llamamos bueno a lo que es malo realmente y llamamos malo a lo que es bueno. La guerra es mala y punto. Matar, quitar la vida del que sea, también es malo y no es conforme al Evangelio, ni a Jesucristo, ni al mensaje cristiano. Tenemos la guerra de Israel y Palestina, tenemos la guerra de Rusia y Ucrania, tenemos otras guerras en otras partes del planeta, y en nuestro propio país también masacramos gente, también matamos inocentes, también nos peleamos por tierras, también nos peleamos por pensamientos, y otras veces seguimos matando tantos inocentes a través, por ejemplo, del aborto. ¿Cuántos abortos y cuántos esfuerzos por legalizar el aborto? Entonces tenía unas excepciones, 3 excepciones, no, ahora ya no hay excepciones, ahora usted aborte, no importa si ya lleva 5 meses, 6 meses, aborte. Y esa es la sociedad, una sociedad que va en decadencia, porque, no sé, yo creo que sin darse cuenta, se clava la estaca a sí misma, se hace daño a sí misma, por unas falsas comprensiones o de sí misma o de la vida o incluso de Dios. Entonces, la respuesta a esa pregunta tan importante que tú me estás haciendo es que sí nos estamos alejando, y esto no es para darle la razón a uno u a otro, sino esto es para que no sigamos en guerra, ni patrocinando de ninguna forma la guerra. Padre Javier, ¿qué opina usted de la siguiente consideración? ¿El poder de la Iglesia y las alianzas se alejan de la tragedia humana? Pues es una crítica muy importante. Eso, así la frase como tal suena como a una crítica. El poder, ¿me puedes repetir la frase? El poder de la Iglesia, y las alianzas se alejan de la tragedia humana. Bueno, se alejan de la tragedia humana. Sería un desastre también que eso pase, porque sería el antipropósito, porque ciertamente la Iglesia existe es para la tragedia humana,
No sé si me hago entender. Es decir, el poder de la iglesia es para la tragedia humana, es la respuesta de Dios a la tragedia humana. Es decir, que donde haya tragedia humana, sea muerte, sea hambre, sea pobreza, sea violencia, esa es la tarea de la iglesia. Consolar, sanar, ayudar, perdonar, levantar, restaurar. Ahora, si yo utilizo el poder que tengo para centrarme en otros poderes, olvidando la tragedia humana, pues es el olvido de mi vocación y de mi identidad como iglesia, porque me estaría alejando de los crucificados de hoy en día, olvidando que yo vivo es para el crucificado. Eso por un lado como crítica, pero también como esperanza. Hay que decirlo, que hay mucha gente en la iglesia que realmente está solidarizada con la tragedia humana. Lo que pasa es que todas esas personas, o sacerdotes, también obispos, también misioneros, también religiosas, también laicos, hacen un trabajo que no se publica en los medios de comunicación. Hacen unos trabajos que no son noticia en ninguna parte, pero siguen haciéndolo en comunidades y poblaciones vulnerables, en lugares apartados, en lugares de condiciones bastante difíciles a nivel humano, pero ahí siguen llevando el mensaje de Jesús y del Evangelio y del amor de Dios, no solo con palabras, sino sobre todo con obras. Valdría la pena ver cuántas obras hay de hospitales, de orfanatos, de ancianatos, de ayudas realmente a los pobres, de asistencia alimentaria, de proyectos sociales que la iglesia impulsa y empuja permanentemente sin hacerse propaganda, porque su interés no es ese. Y como no se hace propaganda, pues de eso no se dice nada. Pero es para decir, por un lado existe el peligro de alejarnos de la tragedia humana, y es peligro porque eso no debe pasar, pero por otro lado hay que reconocer que hay mucha gente que sí está trabajando, así sea en silencio, de manera humilde y discreta, comprometida con la tragedia humana de tantas víctimas y de tantas personas que sufren en el mundo de hoy. Padre Javier, quisiéramos saber también cuál ha sido o cuál es el papel del Vaticano desde la Iglesia Católica en relación a la crisis que vive el mundo, que esto es mundial. ¿Cómo ha sido ese papel? Yo creo que el Vaticano ha tomado posiciones muy importantes frente a los grandes temas mundiales de pobreza, de violencia, de corrupción, incluso de destrucción del planeta. Pero creo que el gran problema es que posiblemente estamos ante una sociedad sorda, que no le llega el mensaje, ¿no? Piensa que eso no sé, está dicho, los mensajes están. Yo creo que el problema es que estamos sordos, porque el Vaticano lo ha dicho, o sea, lo dice, hace su reflexión, sienta su posición. Hay unos documentos, por ejemplo, en el magisterio del Papa Francisco, habría que ver todos los magisterios atrás, pero quedémonos en el magisterio del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. El mundo hay que convertirlo en un mundo de alegría y no de tristeza. A partir de la buena noticia de Jesucristo, que son los valores, la dignidad humana, bueno, todo lo que tú quieras. Pero el otro, por ejemplo, de la casa común, el cuidado de la casa común, es que estamos destruyendo el planeta. Es que no podemos seguir viviendo en el consumismo, en el hedonismo. No podemos seguir viviendo la cultura del descarte. Lo uso y lo boto. Me compro un celular y lo boto y me compro otro, y sigo haciendo más basura, y tiro la basura a los ríos, y no me importa socavar las montañas y talar los bosques y acabar todo eso. ¿Por qué? Porque estoy lejos de Dios, porque si el ser humano está enfermo, enferma el planeta. Y como el ser humano está enfermo, pues estamos enfermando y destruyendo el planeta. Como el ser humano no se ama, sino se destruye, pues ¿qué hace? Destruye también la casa. Ese es el pontificado, ese es el Vaticano.
pero lo ponemos en práctica. Entonces ese es un tema. Otro tema, Fratelli Tutti, las relaciones sociales en la humanidad. Ahí está, todos somos hermanos, todos tenemos posibilidades, todos tenemos respeto, podemos dialogar, tenemos que revisar la educación, la salud, la distribución de la riqueza, los ingresos de los países, la destinación de recursos a la guerra o a la educación. Todo eso está claro, la doctrina está clara, la palabra está dicha. El problema es, ¿hay alguien que oiga eso? ¿O estamos todos sordos? ¿Hay gobernantes que se tomen en serio esos mensajes? ¿O cada gobernante está en su carrera política, en su ego, en su orgullo personal, en sus intereses personales? Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que puedo como responder a lo que me preguntas. Y ojalá esto despeje muchas, ¿cómo se llama? Prejuicios que a veces hay frente al Vaticano. Digo aquí una tontería, que no sé si ustedes la han escuchado, pero, es que el Vaticano allá, todo ese oro y todo eso, ¿por qué no hacen nada por los pobres? ¡Ey! Todo lo que, primero vayan a mirar cuál es todo ese oro de verdad. Y segundo, ¿qué es lo que hay ahí? Un patrimonio de la humanidad. Eso es patrimonio de la humanidad, de la historia, de las culturas, de todo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Acabamos con todo eso? ¿Eso es de alguien en particular? ¿Vamos a destruir ese patrimonio de la humanidad? Ahora, listo, hagamos eso. La pregunta es, ¿eso acaba con el problema de la pobreza? ¿O no será que nos gastamos todo eso y asistimos ahí a una gente un mes o yo no sé cuánto y luego seguimos en las mismas y peor, solo que ya no hay nada de historia? ¿Ves? Hay que pensar bien un poco las cosas. Esto no es de eso, no se trata de eso. Padre Javier, desde su punto de vista, quisiéramos preguntarle, ¿se ha logrado interpretar o más bien, digámoslo, replicar el mensaje cristiano en este mundo caótico? ¿Cómo hacer que esté vivo ese mensaje y ese mandamiento de amor que Jesús nos regaló cuando vino a la tierra? Yo creo que sí se ha replicado, no fácilmente, sino con cruz, como debe ser, con cruz, con dificultad. Pero si me lo preguntas a mí, hoy yo puedo decirlo con plena certeza, digamos, pues de lo que hasta ahora yo he visto. Yo sí veo diariamente miles o muchas personas que con su vida hacen presente el reino de Dios, hacen presente el mensaje de Jesús. Todos los días, a ustedes aquí, las estoy viendo, y aquí no veo muchos oyentes, pero cuando tú haces tu trabajo con honestidad, cuando tú eres amable con las otras personas, cuando lo que tú estás buscando es prestar un servicio, cuando tú perdonas una ofensa, cuando tú le ayudas a alguien, ahí estás haciendo lo que Dios quiere que todos hagamos. Lo que pasa es que a veces estamos esperando algo espectacular, a veces estamos esperando yo no sé qué, y resulta que no es así, es en la vida cotidiana, es en la vida diaria. No es tanto hacer, como decía una santa, creo que era Santa Teresa de Calcuta, que decía, no es tanto hacer grandes cosas, sino pequeñas cosas con grande amor, con un amor grande. Eso es lo verdaderamente grande. Y en ese sentido creo que un papá, una mamá, un joven, los niños ni se diga, ellos, por eso Jesús ponía de ejemplo a los niños, con su alegría, con su inocencia, con su jugarreta, nos están mostrando otra manera de ser humanos y de vivir la vida humana, el amor de una mamá, el esfuerzo de un papá, el sacrificio de un papá, y así, ni digamos, un trabajador, todos los sacrificios de los que salen a trabajar todos los días a ganarse el pan de cada día para sostener a su familia, y que lo hacen con esfuerzo. Ese es que ese es Dios. O cuando yo
le devuelvo las vueltas bien a la persona en el comercio, en el almacén, o cuando a veces a mí me tocó ya algunas 2 o 3 veces en una estación de Transmilenio, no tenía la bendita tarjeta para entrar, no tenía tampoco ni la plata para eso, pero bueno, pedirle a un desconocido, a un extraño, mira, ¿será que me puedes ayudar? ¿Me puedes dar un pasaje? Bueno, y de 10, uno lo hace, ese fue el reino de Dios, el que lo hizo, ya lo hizo, ahí fue, ese es el reino de Dios. Entonces creo que en medio de este mundo hay mucha luz, hay mucho santo que no ha sido reconocido, y hay que ver la santidad de otra manera, no allá lejana en unos nichos, sino aquí abajo en la tierra con la gente que está caminando a pie en nuestras calles. Padre Javier, bueno, ya para ir casi finalizando esta intervención, el tema es grandísimo, necesitaríamos de más espacios para poder, digamos, contextualizar mucho esta parte, ya usted lo decía, independiente de las religiones, como esa parte reflexiva, pero ¿será que se puede, se debe? ¿Qué grado de magnitud tiene enseñar la religión hoy en las instituciones educativas, donde vemos también que hoy por hoy eso se ha ido como perdiendo, como olvidado, como esto no es importante? Sí se puede, sí se debe, sí es importantísimo. Sacar la religión de las aulas es parte de nuestra decadencia. Y lo voy a decir mejor, no tanto la religión, sino a Dios. Y a Dios entendido como este ser superior, creador de todos, amor supremo, amor verdadero, que ninguno de nosotros podemos como manosear y manipular a nuestro antojo. A ese Dios es al que necesitamos en todas las aulas de los colegios y también de las universidades. A ese Dios que nos enseña el valor del amor, de la compasión, de la humildad, del respeto, de la fe, de la esperanza. De manera que sí, qué bueno que se enseñe religión en los colegios y aún en las universidades, no como un adoctrinamiento, sino como una propuesta libre de sentido de la existencia humana. ¿Qué somos los seres humanos y para qué vivimos? ¿Cuál es nuestro sentido y nuestra trascendencia? Porque enseñar religión es enseñar valores, es enseñar humanidad, es enseñar a ser humanos, que es lo que a veces se nos está olvidando, que no estamos siendo buenos seres humanos, no estamos siendo buenas personas, porque nos faltan estas enseñanzas, porque nos faltan estas experiencias. Así que enseñar, pues, religión es enseñar todo lo referente no solamente a Dios. Por eso es que digo que creo que tenemos una mala comprensión ahí, y ustedes que son educadores, échenle cabeza a esto, porque esto es un tema de sabiduría humana, de saber vivir, de ser seres humanos. ¿Qué clase de seres humanos queremos? Si así como estamos, imagínense ahora, no hay Dios, no hay cruz, no es necesario perdonar, no es necesario servir al prójimo, no es necesario orar, no hay futuro, no hay esperanza. Entonces, ¿qué sociedad se va a construir con eso? Díganme. Lo que viene es todos contra todos. ¿Queremos eso? Esa es mi pregunta. ¿Queremos acabémonos aquí todos? ¿Matémonos los unos a los otros? ¿O no será más bien amémonos los unos a los otros? Y entender que ese es el mandamiento principal y fundamental de todo. Amar a Dios, sí, porque Dios existe. Porque no es posible que yo exista y Dios no exista. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero al prójimo como a nosotros mismos. Y el mandamiento fundamental es: ámense como yo los he amado. Y entonces ahí hay esperanza para toda la humanidad. Padre Javier, se ha escuchado mucho de la venida de Jesús nuevamente a la tierra. Hagamos aquí una pequeña suposición. ¿Y qué haría Jesús si viviera hoy entre nosotros? ¡Qué grandiosa pregunta! Pues
primero, otra vez lo perseguiríamos nosotros, otra vez nosotros estaríamos en contra de él. Es complicado. Así como estamos, otra vez lo vamos a crucificar, porque no hemos entendido. Si él viene así otra vez humilde, lo vamos a despreciar, lo vamos a rechazar y no le vamos a creer. Pero ¿qué estaría haciendo él? Lo mismo que ha hecho todo el tiempo. Estaría acogiendo a las personas, estaría con los pobres, estaría con los enfermos, estaría con los marginados, estaría perdonando gente, perdonando pecados a todo el mundo. Te perdono, yo tampoco te culpo, yo tampoco te condeno, anda, levántate, no peques más. Eso estaría haciendo todo el tiempo. Zaqueo, tú que eres allá de la DIAN o yo no sé de dónde, baja que hoy me quiero quedar en tu casa y ya, y no sé si robaste o no robaste, pero si quieres, comparte lo que tienes. Si a alguien le quitaste, devuelve. Aunque ni siquiera él lo dijo, fue el propio Zaqueo ante la persona de Jesús que le dijo, uy, no, yo voy a dar la mitad de mis bienes y si a alguien le quité, le voy a dar 4 veces lo que le quité. Jesús no le dijo que lo hiciera, él lo hizo como fruto de su encuentro con Jesús. Entonces, él es el que cambia los corazones. Pero eso estaría haciendo Jesús. No tendría problema de sentarse tampoco con un político o con un rey, con el que fuera. Jesús lo hizo con los de su época. Lo que pasa es que los de su época lo miraron como una porquería. Perdón que digas, pero así lo miraron. O sea, ¿tú qué vienes aquí a decirnos? Un desarrapado, un pobretón ahí. Yo soy el rey. Yo puedo hacer lo que se me dé la gana con tu vida. Ese fue el juicio. Y Jesús, sí, pues no tendrías ese poder si no te fuera dado. Y se mantuvo y bueno, y murió en la cruz. Es eso. Pero yo creo que muy buena pregunta para que la pensemos, porque eso es lo que tú y yo y todos tendríamos que ponernos a hacer. Bueno, padre Javier, desafortunadamente aquí se nos ha acabado el tiempo, pero no nos podemos ir sin antes ese mensaje de amor, de fraternidad para todos nuestros maestros, asociados, familiares, que a diario se debaten como entre esas comunidades y contextos cada vez de conflicto y de violencia, porque es algo que nos toca, como decimos nosotros, es nuestro diario vivir. ¿Cuál sería ese mensaje de amor y fraternidad, padre Javier? Mire, toda la admiración y todo el respeto a los educadores. Necesitamos más educadores. Y ojo lo que voy a decir, no necesitamos tantos profesores. Profesores son unos, maestros son otros. Necesitamos más maestros. Necesitamos más gente que nos enseñe a vivir la vida con más humanidad y con más sabiduría, con más sensibilidad y con más compasión, con más alegría y con más honestidad. No necesitamos tanto que nos enseñen 2 más 2 es igual a 4 y cosas de esas que también hay que aprenderlas, pero hay que saber sobre todo aprender a vivir. Ustedes para mí son sembradores de esperanza. Con lo que enseñan, con su ejemplo, con su formación, ojalá sacudiéndose y liberándose de manipulaciones en las que ustedes mismos puedan caer, del tipo que sea, y que realmente sean educadores como lo es el papá o el maestro con un niño que lo toma de la mano y va con él a la calle, al parque, a la casa y vive esa vida con amor, con alegría y con esos valores. Estamos en el jubileo de la esperanza, estamos en un tiempo de gracia en la iglesia y en el mundo, a pesar de que hay mucha violencia, mucha desesperanza, mucha desigualdad, mucho egoísmo y mucho ego en los poderes de uno o de otro lado, lo que sea, y nos olvidamos de lo fundamental, que es la vida, que son las personas, que es acompañarnos mutuamente, y ustedes son acompañantes. Ustedes sí están acompañando a la gente. Acompáñenla de corazón y con sabiduría. Ojalá formemos mejores seres humanos.
Así es. Bueno, Padre Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el Solidario. Nuestro abrazo y agradecimiento fraterno, decirle que las puertas de nuestra cooperativa Cotraecún y por supuesto las del programa El Solidario estarán abiertas para cuando nos quiera acompañar en una próxima oportunidad. Con todo gusto, muy feliz y complacido de acompañarlas en este programa. Bueno, Evelyn, se nos termina el tiempo, desafortunadamente, pero pues como siempre nosotros tenemos una cita informativa el próximo sábado. Así es, Paula, se nos acaba el tiempo. Agradecerle a todos los oyentes que estuvieron muy conectados con nuestro programa. Y como lo decía Paula, recordemos que tenemos una cita el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana.